El viento agitaba la hierba de la pradera como una mano inquieta, y las botas de Weston Granger golpearon el polvo justo cuando el sol se asomaba en el horizonte. No esperaba encontrar a una extraña acurrucada en su carro, mucho menos a una mujer, y menos aún a una que dormía profundamente con una pequeña pistola apretada en la mano como si fuera lo único que la mantenía con vida. Se quedó un momento en silencio, observando el subir y bajar de su pecho bajo un chal marrón gastado. Su cabello era una masa de ondas oscuras, enredado y salvaje, y su rostro estaba marcado por lágrimas secas y tierra. Parecía joven, pero no demasiado, quizás de 23 o 24 años. Creció, pero la vida no la había perdonado. Weston carraspeó. La mujer despertó sobresaltada, con los ojos muy abiertos, y esa pistola se levantó rápido, temblando pero lo suficientemente firme. No voy a hacerle daño, dijo Weston, con las dos manos en alto y la voz calmada. Pero está durmiendo en mi carro, y eso lo hace un poco incómodo. Ella parpadeó contra la luz, bajando lentamente el arma, pero sin quitarle los ojos de encima. Pensé que estaba abandonado. No lo está. Tenía frío. Ya lo veo. Miró hacia su regazo, luego de nuevo a él. ¿Me va a hacer bajar? Weston se rascó la mandíbula. No, pero ocupa espacio en el carro de un hombre. Bueno, dijo él con un medio encogimiento de hombros, acercándose un poco. Supongo que ahora estamos casados. Las cejas de ella se levantaron. Disculpe. Él señaló el carro con una leve sonrisa. Es justo. Duerme en la cama de un hombre, come de sus provisiones, luego viaja en su carro fuera del pueblo, la gente hablará. Mejor hacerlo oficial. No comí nada. Lo hará. Parece que el viento podría tumbarla. Ella parpadeó otra vez, luego apartó la mirada, con los labios moviéndose como si casi sonriera. Me llamo Weston Granger. Ella bajó completamente la pistola y la descansó en su regazo. Adalgine Monroe. ¿Tiene familia? Adalgine miró hacia la pradera, con la mandíbula apretada. Ya no. Weston no preguntó más. Solo caminó hacia la parte trasera del carro, tomó una taza de hojalata y la hundió en su barril de agua. Tome, dijo, entregándosela. Ella dudó, luego la tomó con ambas manos y bebió como si no hubiera probado agua en días. ¿Tiene hambre? Ella asintió. Tengo carne seca y galletas, no mucho más. Cocinaré cuando paremos. Adalgine levantó la mirada hacia él, con más color regresando a su rostro. Gracias. Él asintió ligeramente, luego se movió para desenganchar el caballo. Puede quedarse por ahora. Voy hacia el oeste, rumbo a Tascosa. Tengo tierra allá. Un pequeño rancho. Estoy construyendo. Los dedos de Adalgine se apretaron alrededor de la taza. ¿Huye de algo? Preguntó él, sin mirarla. Sí. No insistió. Ella se quedó callada mientras él empacaba el carro. Ayudó en pequeñas cosas. Doblar la manta que había usado, barrer migajas del piso, recoger la lata vacía. Para cuando el carro volvió a rodar, ella se sentó a su lado en el banco, con los hombros rectos y las manos cruzadas en el regazo. Weston no hablaba mucho. No era de muchas palabras, pero la observaba por el rabillo del ojo. Notaba cómo se sobresaltaba con los ruidos fuertes, cómo sus ojos escaneaban el horizonte como si esperara que algo malo la alcanzara. Se detuvieron en un arroyo al mediodía. Él le dio una galleta y carne seca, luego cocinó frijoles sobre una pequeña fogata. ¿Estuvo casada antes? Preguntó ella de repente. Weston negó con la cabeza. No. ¿Por qué? Nunca encontré a alguien que quisiera. Adalgine miró hacia el fuego. Hasta ahora. Él se encogió de hombros. Está en mi carro. Ella soltó una risa pequeña, la primera verdadera que él escuchaba de ella, y eso encendió algo cálido en su pecho. Esa noche acamparon bajo las estrellas. Ella insistió en dormir fuera del carro, pero él le dio su abrigo y se aseguró de que tuviera una manta.
Se sentó junto al fuego mucho después de que ella se durmiera, mirando las llamas y escuchando los sonidos de la noche. No le había contado mucho, pero él había visto los moretones en sus brazos, la forma en que se encogía cuando se movía demasiado rápido. Quienquiera de quien huyera, no había sido amable. Por la mañana ella ayudó a hacer café y cargar el carro. «Puedo cocinar», dijo. «Y limpiar. Si necesita ayuda en esa tierra suya. Podría usar ayuda». Ella asintió una vez. «Entonces tal vez me quede». Él la miró, con el sol temprano iluminando su rostro. «Entonces tal vez sí sea mi esposa después de todo». Sus mejillas se sonrojaron, pero no apartó la mirada. «No me va a tratar como él lo hizo, ¿verdad?» «No, Adalgine. No lo haré». Viajaron el resto del día en silencio, pero ya no era incómodo. Se sentía como si algo se hubiera asentado entre ellos, no dicho, pero real. Esa noche ella se sentó un poco más cerca del fuego. Le entregó una taza de café con ambas manos, sus dedos rozando los de él. «Tuve una hija», dijo muy bajito. Beston la miró sorprendido. Se llamaba Violet. Tenía 5 años. Él me la quitó. La dejó en algún lugar. Ni siquiera sé si está viva. La mandíbula de Beston se tensó. ¿Cuál era su nombre? Ephraim Carter. Lo encontraré. Ella levantó la mirada bruscamente. ¿Por qué? Porque está en mi carro, Adalgine. Y no dejo que lastimen lo que es mío. Su aliento se cortó. Él lo vio, y vio que algo en ella se suavizaba un poco más. No era amor todavía, pero era algo cercano, algo real, y apenas estaba comenzando. Avanzaron hacia el norte siguiendo el río Canadian, donde la tierra se extendía amplia y abierta, interrumpida solo por cedros y álamos que empezaban a echar hojas. El carro avanzaba lento, tirado por un viejo caballo alazán con el lomo hundido, pero paso firme. Cada milla ponía más tierra entre ellos y lo que Adalgine no quería nombrar otra vez. Beston respetaba su silencio. Ella se sentaba a su lado la mayoría de los días, con la espalda recta, las manos descansando en el regazo o entrelazadas con fuerza cuando el viento arreciaba. Notaba que usaba las mismas botas todos los días, con las suelas gastadas en los talones. Nunca se quejaba, pero cuando se detuvieron cerca de una hondonada poco profunda para abrevar al caballo, él desató un pequeño saco de debajo del banco y se lo entregó. «Las encontré en Tascosa en mi último viaje. No me quedaban». Ella abrió el saco y sacó un par de botas de mujer, sencillas y prácticas, pero bien cosidas y nuevas. Sus dedos se apretaron sobre el cuero. «Nunca pedí caridad». No lo hizo. Ella dejó las botas y lo miró fijamente. «¿Espera algo?» Beston negó con la cabeza una vez. «No, pero no tengo uso para ellas». No respondió, pero esa noche en el campamento la vio usándolas. Los días se alargaron conforme avanzaba la primavera, y Beston trabajaba la tierra en pedazos lentos y deliberados. Llegaron a su reclamación después de una semana de viaje, un pedazo de pradera respaldado por colinas de caliza y millas de cielo. Había construido una cabaña de una sola habitación el año anterior, con una estufa de leña y una litera estrecha, y un cobertizo para herramientas. Había un pozo poco profundo atrás y un huerto medio despejado donde ya asomaban cebollas silvestres. Adalgine se paró junto al carro, con los brazos cruzados, escaneando la tierra. «¿Vive aquí solo?» «Sí». No preguntó por qué. En cambio, bajó y comenzó a descargar una caja de harina y un saco de frijoles sin que se lo pidieran. Para la segunda noche había barrido la cabaña, hervido café de una lata y remendado un agujero en su única camisa de repuesto. Se movía con propósito silencioso, y Beston se encontró observando la forma en que doblaba las cosas, ordenada y precisa, como si intentara mantener el mundo unido. «¿Dónde aprendió a coser así?», preguntó, alcanzándola cerca del fuego mientras remendaba un roto en la lona del carro. «Mi madre era costurera. Me enseñó cada puntada antes de los 12 años». «¿Sigue viva?» «No». No insistió.
Ella nunca ofrecía más de una o dos frases a la vez. Pero cuando hablaba, sus palabras tenían peso, como si ahora le costaran algo. Esa semana, Beston le enseñó a enganchar el caballo y a sostener un rifle con firmeza. Ella escuchaba sin interrumpir, con las manos firmes y la mirada estable. Al quinto día disparó a un conejo Jack justo en el ojo. Él lo desolló. Ella lo cocinó con salvia silvestre y un poco de sal, y comieron en un silencio cómodo. Después de la cena, ella se sentó en los escalones del porche, enrollando un trozo de cuerda entre los dedos. Antes pensaba que el amor era algo que uno se ganaba, dijo sin mirarlo. Si solo fuera lo suficientemente buena, lo suficientemente callada, tal vez él se detendría. Tal vez las cosas serían diferentes. Beston se sentó a su lado, descansando los brazos sobre las rodillas. No era usted el problema, Adalgine. Lo sé ahora. Solo no sé qué se supone que debo ser en su lugar. Él miró hacia la pradera donde la hierba atrapaba los últimos rayos del sol. Dorada e infinita. Sea lo que es. Eso es suficiente. Ella volvió la cabeza hacia él lentamente. ¿Y qué soy ahora? Él no respondió de inmediato. Está a salvo, dijo al fin. Y no está sola. Por un largo rato ella no dijo nada. Luego apoyó ligeramente su hombro contra el de él. No lo suficiente para sobresaltarlo, pero lo suficiente para quedarse. Esa noche durmió dentro de la cabaña. Una manta extendida cerca de la pared, su pistola aún a su lado. Beston tomó la litera. No hablaron antes de dormir, pero cuando despertó cerca del amanecer por el sonido de la lluvia en el techo, la encontró acurrucada cerca de la estufa, alimentando el fuego con leña de pino, el rostro suave bajo el resplandor. ¿Siempre se levanta tan temprano?, preguntó, con la voz ronca de sueño. No podía dormir. ¿Pesadilla? No, solo no estoy acostumbrada al silencio. Él se sentó, poniéndose las botas. Toma tiempo. Ella lo miró por encima del hombro, y algo en ella se había aliviado. No desaparecido, no reemplazado, pero suavizado como un nudo que se afloja lentamente. ¿No tendrá azúcar, supongo? El río entre dientes. No, a menos que cuente la melaza. Ella asintió levemente, luego se ocupó del café. Para cuando pasó la lluvia, el huerto estaba empapado y listo para labrar. Beston le entregó un azadón y señaló las hileras. ¿Ha plantado antes? Maíz y frijoles. Bien. Empezaremos con eso. Trabajaron lado a lado, con las manos en la tierra, el sol abriéndose paso entre las nubes y calentando sus espaldas. Adalgine tarareó una vez, una melodía baja bajo su aliento, y él no habló por miedo a que se detuviera. Más tarde esa tarde, mientras la luz se desvanecía y los frijoles se remojaban en una olla sobre el fuego, ella se paró a su lado, con los brazos cruzados flojamente. Si me quedo, dijo, no es porque le deba algo, lo sé. Y no porque tenga miedo. No. Me quedo porque quiero. Él se volvió hacia ella, encontrando sus ojos. Entonces yo también quiero que se quede. Ella tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de él sin dudar. Nunca tuve una boda, dijo. Podemos arreglar eso si quiere una. Ella asintió una vez. Entonces se quedaron ahí, con las manos unidas, la pradera amplia a su alrededor y la noche asentándose suave sobre sus cabezas. La ceremonia ocurrió 4 días después bajo un álamo cerca del borde de la tierra de Beston, donde el arroyo se curvaba y el agua corría clara sobre piedras suaves. El predicador llegó a caballo desde un asentamiento a 20 millas al este. Un hombre delgado con voz tranquila y polvo en los pliegues de su abrigo. Trajo una Biblia gastada y una lata de conservas que su esposa envió para la novia. El único testigo fue el caballo, atado a un poste y masticando un arbusto de cardo. Adalgine llevaba un vestido que había cosido con calicó que Beston había olvidado que tenía, y su cabello estaba recogido en una simple trenza. No sonrió durante los votos, pero su voz fue firme y su mirada nunca se apartó de la de él. Cuando el predicador preguntó si tomaba a Weston Granger como esposo, respondió: Ya lo he hecho.
Él sostuvo su mano después, palma áspera contra la de ella, y ella no la soltó hasta que el predicador se perdió de vista. Esa noche compartieron la litera sin ceremonias. El silencio entre ellos se había suavizado en algo más, ya no era guardado, sino expectante. Ella yacía quieta a su lado, de espaldas a su pecho, y cuando él descansó una mano en su cintura con respeto, ella no se encogió. Por la mañana se levantó antes que él y trajo agua del pozo. Él la encontró inclinada sobre el hogar, avivando la llama de las brasas con aliento firme. ¿Durmió bien?, preguntó. Sí. Él se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. ¿Siempre es tan callada después de casarse? Ella lo miró por encima del hombro. ¿Siempre es tan curioso antes del café? Ambos sonrieron, pero solo un momento. Esa tarde llegó un jinete del norte, un comerciante con el que Beston había tratado antes. Trajo papas de semilla, un saco de clavos y noticias del oeste. Los comanches corrieron a 2 familias cerca del Canarian, dijo, sentándose en un tocón cerca de la estufa. Pero no se llevaron nada, solo los espantaron. Algunos piensan que están vigilando la tierra otra vez. Adalgine le entregó al hombre una taza de café sin decir palabra. Después de que se fue, Beston se volvió hacia ella. No es problema, solo movimiento. Las tribus intentan retener lo que queda. Ella sintió pero no respondió. El huerto creció rápido con los dos trabajando en él. Para finales de mayo, brotes verdes alineaban las hileras, y Beston había empezado a enmarcar una segunda habitación en la cabaña. Ella sostenía las tablas mientras él las clavaba derecho, con las manos firmes y los ojos en los de él. ¿Dónde aprendió a construir?, preguntó después de que ella corrigiera el ángulo de una viga. Mi padre era tonelero. Le gustaban las cosas cuadradas. Se parece a él en algunas cosas. No insistió más. Ella hablaba de sus padres solo cuando salía de lado así. Para la primera semana de junio tenían un ritmo. Las mañanas eran para las tareas. Las tardes para trabajar la tierra, las noches para leer en voz alta del único libro que ella había traído, con el lomo sostenido por hilo y pegamento. Ella leía con cadencia suave, deteniéndose a veces para seguir una línea con el dedo. Una noche, mientras el trueno rodaba a lo lejos y el farol parpadeaba abajo, Beston la observó desde el otro lado de la habitación. ¿Alguna vez piensa en irse?, preguntó. Ella cerró el libro, pero no lo soltó. No. ¿Por qué? Porque ya tuve suficiente de correr. Él se acercó, tomando la colcha de la silla y colocándola sobre sus rodillas sin preguntar. No sé mucho sobre cómo ser esposo, dijo. Lo está haciendo bien. Se sentó a su lado, con cuidado de no perturbar el peso de su silencio. No espero que olvide lo que vino antes, dijo al fin. No lo haré. Pero ya no tengo que cargarlo sola. Ella apoyó la cabeza contra su hombro y él tomó su mano sin dudar. Afuera la tormenta pasó sin romperse, y la tierra respiró más fácil bajo el peso del atardecer. No hablaron más esa noche, pero algo había cambiado entre ellos. No de repente, no fuerte, pero real, el tipo de cambio que podía echar raíces y sostenerse en tierra quieta. Para finales de junio el viento se había vuelto más cálido, y el aire del Panhandle tenía el aroma agudo de mezquite y tierra horneada por el sol. Beston había terminado de enmarcar la segunda habitación, y Adalgine la había arreglado como si siempre le hubiera pertenecido. Cosió cortinas de muselina para la ventana y forró un estante áspero con sábanas dobladas, sus movimientos pensados, sin prisa. Beston nunca preguntaba qué pensaba cuando hacía esas cosas, pero la observaba de cerca, cada pequeña elección que hacía asentándose más profundo en la vida tranquila que construían. Una mañana se levantó antes del amanecer y se paró al borde del huerto, con los brazos descubiertos y los pies polvorientos del camino. Él salió al porche, frotándose el sueño de los ojos, y ella volvió el rostro hacia él, con expresión ilegible en el azul tenue del alba. Tuve un sueño, dijo. Él bajó a su lado, en silencio, estaba en un campo sosteniendo a Bayelit. No lloraba. Solo me miraba como si no supiera quién era. Beston no habló.
El huerto a su alrededor estaba quieto. Frijoles trepando por sus cuerdas, maíz empezando a espigar. Sigo pensando, dijo ella, con voz baja. Si está allá afuera en algún lugar y no intento encontrarla, ¿qué clase de madre soy? ¿Cree que está viva? No lo sé, pero no he dejado de escuchar por ella. Él miró hacia el horizonte donde el cielo empezaba a clarear. Si hay una forma de buscar, la encontraremos. Ella se volvió hacia él, con los ojos buscando los suyos. ¿Vendría conmigo? No la dejaría ir sola. Al día siguiente cabalgó hasta el rancho más cercano que tenía línea de telégrafo y envió un mensaje a un contacto que una vez le había hecho favores en Amarillo, un hombre que llevaba registros y nombres nuevos. Cuando regresó esa tarde, Adalgin estaba atrás, colgando ropa húmeda en una cuerda estirada entre dos postes. No preguntó qué había hecho, pero vio cómo se relajaban sus hombros cuando le entregó un papel doblado. Revisaré si hay respuesta en unos días, dijo. No hablaron de eso esa semana. En cambio, repararon el techo del granero, recogieron mostaza silvestre para el guiso y cambiaron con un vaquero de paso por un rollo de calicó azul y una bolsa de manzanas secas. Adalgin convirtió las manzanas en un pastel que hizo que Beston se recostara en su silla y exhalara como si hubiera probado algo digno de recordar. Está callado, dijo ella esa noche, secándose las manos en un trapo. Pensando en qué pasa si la encontramos. Adalgin no levantó la mirada. He pensado en eso también. Él se acercó, apoyando una mano en el marco de la puerta. ¿Cree que se acordará de usted? Espero que no se acuerde de él. Beston no la tocó, pero se paró lo suficientemente cerca para que ella lo sintiera. Lo que venga, no lo enfrentará sola. La siguiente vez que cabalgó hasta la cabaña del telégrafo, había respuesta. El hombre de amarillo había encontrado un registro. Una niña huérfana de 5 años admitida en una misión en Santa Fe el otoño anterior. Sin apellido dado. Traída por un hombre que no dio detalles y se fue sin responder preguntas. Beston regresó cabalgando fuerte, con el sol detrás y el viento levantando polvo del camino. Cuando llegó al rancho, Adalgin estaba arrodillada en el huerto plantando calabaza. Se levantó al ver su rostro. Es ella, dijo. Creo que es ella. No lloró. Solo presionó una mano contra su pecho y asintió una vez, como si el mundo hubiera cambiado pero ella siguiera de pie. Salieron 2 días después, empacando solo lo necesario. Beston aseguró el carro, y Adalgin envolvió el pastel en tela y lo dejó en el porche para el niño vecino que cuidaba su tierra cuando estaban fuera. El viaje a Santa Fe tomaría más de una semana, pero no se apresuraron. Cada noche acampaban bajo el amplio cielo de Nuevo México, con estrellas tan vastas que casi dolía mirarlas. En la quinta noche, mientras estaban sentados junto al fuego compartiendo las últimas manzanas secas, Adalgin se volvió hacia él. Imaginaba su voz, cómo sonaría, dijo, con las llamas reflejándose en sus ojos. A veces pensaba que la oía en el viento o en los árboles. Beston tomó su mano, envolviéndola en la suya sin una palabra. Si está ahí, susurró ella, y me ve. No sé qué haré. No tiene que saberlo, dijo él. Solo tiene que estar ahí. Ella se inclinó hacia él, y él envolvió su brazo alrededor de ella con cuidado y respeto, la luz del fuego calentando ambos rostros. Siguieron cabalgando al día siguiente, con la tierra cambiando conforme subían, enebros dando paso a pinos, el aire más delgado y agudo. Adalgin se sentaba más recta en el asiento ahora, con las manos firmes en las riendas cuando las tomaba, los ojos más claros. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía era con una certeza tranquila que los estabilizaba a ambos. Y cuando los techos de Santa Fe aparecieron al fin, ella tomó la mano de Beston sin dudar. Vamos juntos, dijo. Siempre, respondió él. No sabían qué encontrarían dentro de los muros de la misión, pero habían venido como uno. Y lo que fuera que esperara en el silencio más allá, lo enfrentarían lado a lado, con el corazón firme, su lazo ya forjado por el fuego, la tierra y el largo camino a casa. Llegaron a Santa Fe bajo un cielo del color de la plata vieja.
El sol se opacaba detrás de nubes delgadas que flotaban bajas sobre las montañas sangre de Cristo. El carro rodaba lentamente por el camino estrecho, la tierra compacta dando paso al ladrillo cerca del centro del pueblo. Paredes de adobe se levantaban a su alrededor, de bordes suaves y horneadas por el sol, con ventanas cerradas contra el aire fresco. Beston guiaba las riendas con una mano, la otra descansando sobre la de Adalgine donde yacía en su falda, firme y quieta. La misión estaba justo más allá de la plaza, con su torre de campana ligeramente inclinada. Paredes blanqueadas desvanecidas a un crema suave. Un niño con sombrero torcido llevó su caballo a abrevar mientras bajaban, sin hablar ninguno. El rostro de Adalgine era ilegible, pero sus dedos tiraban del dobladillo de su manga mientras cruzaban el patio. Adentro, el aroma de cera de abeja y madera vieja se asentaba espeso en el aire. Una mujer de gris, probablemente pasada de 50, lo saludó con un gesto y una voz suavizada por años de enseñanza. «Buscamos a una niña», dijo Adalgine, con voz pareja. «Una niña de 5 años. La habrían traído aquí el otoño pasado». La mujer estudió su rostro un largo momento antes de responder. «Hemos tenido muchos niños pasando por aquí, pero hay una niña callada que no habla mucho, se niega a dar su nombre». El agarre de Adalgine en la mano de Beston se apretó. «Está en el jardín», dijo la mujer, luego los guió por una puerta lateral. Caminaron sin hablar. El corredor se abría a un pequeño cuadrado de tierra escondido entre los muros de la misión. La lavanda crecía en hileras ordenadas en los bordes, y en el centro, bajo la sombra de un álamo, una niña estaba sentada de espaldas a ellos, arreglando guijarros en un círculo. Adalgine se detuvo. Su aliento salió corto en su pecho. Beston no habló, solo soltó su mano y dio un paso atrás. La niña se volvió lentamente. Tenía el mismo cabello oscuro, los mismos ojos bien separados que parecían demasiado solemnes para su edad. No se levantó, solo miró a Adalgine con una quietud que estiraba el aire largo y fino. Adalgine se arrodilló. «Violet», dijo, el nombre suave y tembloroso. La niña no se movió. Adalgine metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña muñeca de madera, con la pintura desvanecida y el vestido de hilo gastado cosido con puntadas diminutas. «La dejaste caer el día que te llevó». Violet miró fijamente, luego bajó la vista a la muñeca, luego de nuevo. Sus manos no se movieron, pero su labio tembló. «¿Recuerdas la canción que tarareaba? La del cordero y la campana». Los ojos de la niña se llenaron, y asintió. Adalgine abrió los brazos sin una palabra. Violet no corrió. Caminó. Un paso, luego otro, hasta que quedó presionada tan fuerte contra el pecho de su madre que parecía que podría desaparecer en él. Beston se quedó donde estaba, con la cabeza inclinada, observando la curva de los hombros de Adalgine mientras envolvía ambos brazos alrededor de su hija y comenzaba a tararear la melodía, con voz baja y entrecortada por el alivio. El viaje de regreso fue más lento, no por cansancio, sino por cuidado. Violet se sentó entre ellos en el banco del carro, callada pero ya no vacía. No habló durante 2 días, pero observaba todo. Las manos de Beston mientras ataba la lona, la forma en que Adalgine cocinaba sobre el fuego, los pájaros moviéndose en los árboles de la mañana. En la tercera noche pidió una historia. Adalgine hizo una pausa, con el cucharón en la mano. ¿Qué clase de historia? Una donde la madre encuentra a su niña. Adalgine miró a Beston, quien asintió una vez. Cuando llegaron al rancho, el huerto había crecido más alto de lo que recordaban. El maíz rozaba el hombro de Beston mientras caminaba por las hileras, y los frijoles se habían enredado gruesos alrededor de las estacas. Llevó a Violet en su espalda para mostrarle las flores de calabaza, y ella rió, un sonido agudo de alegría, tan repentino que hizo que Adalgine se detuviera en seco, con la boca entreabierta de maravilla. Le construyeron una cama en la segunda habitación. Beston talló su nombre en el marco, y Adalgine rellenó el colchón con paja fresca y cosió una colcha de retazos con pedazos de cada vestido que había usado desde la primavera. Violet dormía acurrucada en ella, con los dedos aferrados a la muñeca de madera.
Una tarde, mientras la última luz se desvanecía del cielo, Beston se paró junto a la cerca, con el martillo en la mano, observando cómo Adalgine y Baielit esparcían semillas cerca del borde del huerto. Me preguntó hoy si era su verdadero padre, dijo Adalgine, sacudiéndose la tierra de las manos. ¿Qué le dijiste? Que si no lo era, el mundo había cometido un error. Beston no respondió de inmediato. Se acercó, apoyando una mano con respeto en su espalda. Es fuerte, dijo. Es tu hija ahora. Lo sabes, ¿verdad? Ella asintió. Nunca seré menos que eso. Adalgine se volvió hacia él entonces, no con duda, sino con la certeza tranquila que había llevado desde el día que se conocieron. No creía que la paz estuviera destinada para mí. No después de todo. Usted la hizo, dijo Beston. Yo solo ayudé a cargar las piezas. Ella se inclinó hacia él, con los brazos alrededor de su cintura y la cabeza contra su pecho. Él la envolvió sin una palabra, y se quedaron así mientras las estrellas comenzaban a asomarse en el cielo sobre ellos. La tierra se sostuvo, las tormentas pasaron, y la casa, ahora llena de risas y luz cálida, se mantuvo firme a través de las estaciones. Con el tiempo, Baielit habló más, corrió más rápido, cantó más fuerte. Plantó su propia hilera en el huerto y nombró a cada gallina. Adalgine le enseñó a coser. Beston le enseñó a montar. Agregaron una tercera habitación a la casa, una para libros y cosas tranquilas. Y en las noches leían bajo el resplandor del farol. La voz de Beston anclando las palabras. Los dedos de Adalgine rozando el cabello de Baielit. Pasaron los años, pero el ritmo se mantuvo. Y en cada rincón de ese rancho silencioso, el amor había echado raíces, no fuerte, no repentino, sino profundo y seguro, como agua bajo la tierra.